Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hacer clic. Gracias por vernos. Sean ustedes bienvenidos a un espacio más de este programa de la tarde. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es lunes ya, lunes 14 de agosto del año 2017. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, hay una nota importante que no debemos dejar pasar, que creo que merece la difusión de lo que salió en diversos medios de comunicación. Mire, ni bien pues termina la Asamblea Nacional del PRI, esta asamblea que para algunos, sobre todo para los militantes priistas, ha sido de enorme provecho, ni bien termina esta asamblea, donde, como usted ya debe de saber, pues se le eliminaron los candados a los simpatizantes que aspiren a ser pues presidente de la República o para cualquier otro cargo, sobre todo cuando hablamos de los años de militancia que debe de tener pues cualquier aspirante. 5 años han sido borrados de un plumazo para darle paso al candidato de Enrique Peña Nieto, que puede ser José Antonio Meade o Aurelio Nuño. Ambos personajes ligados directamente al proyecto de Enrique Peña Nieto. Pero independientemente de la alegría, de la pues digamos que la euforia que atraviesa en este momento este partido, independientemente de todo eso y de que viene saliendo de la digamos del estiércol en que siempre ha estado metido este partido y otros, desde luego, no nada más hablamos del PRI, hablamos de varios partidos políticos, si no es que todos. Ni bien el PRI salía de todo esto, de la putrefacción de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borge, de Tomás Yarrington, de Rodrigo Medina allá en Monterrey, de Humberto Moreira allá en Coahuila, de Granier, del Bester Gordillo, y los casos más aberrantes como el de Javier Duarte, el de César Duarte y el de Roberto Borge. Ni bien salimos de todo eso, uno ya en la cárcel, el peor ratero, junto con Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte, aquí del estado de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo,
César Duarte de Chihuahua, todos estos personajes como los peores o las peores personas, si así se les puede llamar a estos rateros corruptos que se hincharon de dinero por miles de millones de pesos, miles y miles de millones de pesos, escúchelo usted muy bien. Ni bien salía el PRI de esto y de su asamblea que acaba de ocurrir, cuando nos topamos con otro acto de corrupción quizás del mismo tamaño del propio Javier Duarte de Ochoa, que ya es decir, ¿no? Y decir mucho, la verdad. Y ahora nos vamos a esta empresa productiva del Estado, ahora así llamada, en pocas palabras, Petróleos Mexicanos, cuando sale a la luz pública, repito, ni bien habíamos salido de ver toda la parafernalia y toda la humillación y la poca dignidad que tienen los priistas, y no nada más los priistas, todos los simpatizantes, o más bien dicho, militantes de cualquier instituto político. Haga de cuenta que se tiran totalmente al suelo, sin un poquito de dignidad, siquiera para guardar las apariencias, ante la humillación que les pueda hacer su dirigente nacional, o en el caso del PRI, el presidente de la República. Ovacionado, idolatrado, venerado, como si fuera un dios. Así se presentó el sábado Enrique Peña Nieto. Y repito, ni bien se terminaba todo esto de la bajeza de los militantes de este partido, cuando ha salido a la luz pública a través del portal de Carmen Aristegui un nuevo escándalo del que poco conocemos o del que poco han querido dar a conocer. Me refiero al soborno al ex director de Pemex, hoy empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya. Ha salido a la luz pública este soborno y ha quedado en evidencia, pese a la negativa de su abogado defensor, que, bueno, hay que decirlo, así actúa, así debe de ser, pues cree en la inocencia de su defendido. Un nuevo escándalo que pone a Enrique Peña Nieto y a su partido, el PRI, en la palestra nuevamente de la corrupción, a escasos meses en que el Ejecutivo deberá de decidir a través del dedazo si es José Antonio Meade o es Aurelio Nuño, como él mismo lo ha dicho, enviando señales muy claras de cuál de los dos podría ser el candidato. Lo pone en la palestra de una forma, digamos, con esta asamblea que fue beneficiosa para ellos. Lo pone en la antesala de ser competitivo. Óigalo usted muy bien, competitivo, que no significa que pueda ganar. Y estaban en eso, disfrutando las mieles de lo que dejó la Asamblea Nacional, cuando sale este soberbio trancazo que pone nuevamente al gobierno de Enrique Peña Nieto, repito, en la palestra de un gobierno totalmente corrupto, desastroso, asqueroso, pero es una realidad que hoy tenemos que decir.
Emilio Lozoya fue despedido, escúchelo usted muy bien, despedido de la dirección de Pemex, hoy empresa productiva del Estado, porque se le acercaba este enorme escándalo que han querido evitar a costa de lo que sea, pero que ha sido imposible, sobre todo cuando el director de Odebrecht está recluido en una cárcel allá en Brasil por sobornos también a la empresa petrolera Petrobrasil de allá de ese país, en el que incluso el propio expresidente Ignacio Lula da Silva está siendo señalado de haber recibido cientos de millones de dólares para obtener obras dentro de esa empresa, tal como ha sucedido o como sucede en este país, México, que no escapa a la corrupción. Y Emilio Lozoya, tal parece que también recibió millones de dólares. Se habla de 10 millones de dólares. El diario brasileño O Globo informó que Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, escúchelo usted muy bien, recibió 10 millones de dólares de Odebrecht. Petrobras no fue la única petrolera que tuvo ejecutivos corrompidos o corrompidos por Odebrecht. Y ya que esta constructora, según el diario O Globo de Brasil, sobornó al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, entre 2012 y 2016 con 10 millones de dólares. A cambio, Odebrecht ganó una licitación de 115 millones de dólares para realizar las obras de una refinería en Tula, Hidalgo, de acuerdo con el rotativo, con el periódico brasileño. A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales, relató Luis Alberto de Meneses Guay, exdirector de Odebrecht México, a fiscales brasileños en un testimonio del 16 de diciembre del año 2016. Weil había llegado a México en 2009 desde Perú, donde desarrolló y afinó su método para contactar y cooptar a funcionarios públicos a fin de que favorecieran en licitaciones y contratos a la empresa dirigida por Emilio y Marcelo Odebrecht. De acuerdo con el periódico brasileño, ya en el 2011, el propio Lozoya aconsejó a la firma de esa misma nacionalidad que se asociara con la empresa Construcciones Industriales Tapia, a fin de que juntas participaran en la licitación que se daría a conocer para construir una nueva refinería en Hidalgo, Tula, Hidalgo. Siempre, según el testimonio de Weil, cuando parecía evidente que el PRI ganaría las elecciones y Lozoya ocuparía un cargo en el gabinete de Enrique Peña Nieto, Odebrecht le entregó a aquel 4 millones de dólares como anticipo de lo que le esperaba de seguir adelante con su colaboración. En 2013, la asociación Odebrecht Tapia ganó la licitación para ampliar las refinerías y los pagos para Lozoya comenzaron inmediatamente con el argumento de que nos había ayudado a posicionarnos en la licitación. Él, es decir, Lozoya,
entendía que debíamos hacer un pago en su favor del orden de $5 millones, refirió el entonces director de Odebrecht México. Al asumir la presidencia, continúa narrando el diario O Globo de allá de Brasil, Peña Nieto decidió no construir la refinería, pero ya como director de Pemex, Emilio Lozoya se encargó de favorecer a la dupla de empresas en una nueva licitación de obras destinadas a modernizar y ampliar la refinería Miguel Hidalgo, también ubicada en Tula. Lo cotizado por Odebrecht Tapia era de $115 millones y 65% de esa cifra iría a parar a las arcas de la primera de esas firmas. Los pagos a Lozoya, dice el diario brasileño, comenzaron de inmediato. En 2016, cuando el titular de Petróleos Mexicanos dejó su puesto, Odebrecht ya había cobrado la totalidad del monto presupuestado por sus trabajos. De ese tamaño, amigos cibernautas, este nuevo golpe al gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto, que seguramente en este momento están viendo la forma de cómo zafarse de este grandísimo problema que nuevamente los pone en la mira de un país cansado del abuso del poder de una clase política que se sigue enriqueciendo, que no tiene llenadera, que tal parece que para lo único que llegan a esos cargos públicos es para obtener dinero de una forma pues poca lícita, de una forma no lícita, amigos cibernautas. Al respecto, diversos funcionarios y parlamentarios se han pronunciado al respecto. Fernando Herrera Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Senado, ha dicho que las autoridades de nuestro país deben de investigar si efectivamente Emilio Lozoya está involucrado en actos de corrupción que habrían favorecido a la empresa brasileña Odebrecht. Debería detenerse al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y pedirse gire una ficha a la Interpol para que sea detenido y se investiguen los actos de corrupción, dijo Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del PRD. En un comunicado publicado en Twitter, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, negó las acusaciones sobre supuestos actos de solicitud o recepción de sobornos de su parte a la empresa brasileña Odebrecht, que se ha visto envuelta en escándalos de corrupción por la investigación global sobre los sobornos en 11 naciones. En el escrito, Lozoya responde a dos medios mexicanos sobre la información que publicaron este domingo, argumentando que la nota carece de prueba documental y relata una historia totalmente falsa, dolosa e inexistente. También menciona que el texto señala reuniones con diferentes personas que incluso no sé quiénes son y que ni los ha conocido. Es lo que dice el señor Emilio Lozoya, y la Fiscalía de Brasil no ha entregado ninguna información, dice la PGR. Por lo tanto, tampoco hay una investigación en contra de Emilio Lozoya. Y si no hay una investigación en contra de Emilio Lozoya, pues no se puede girar una ficha, no se puede girar una investigación, no se puede girar alguna orden de aprehensión, absolutamente nada. No hay nada en este momento en nuestro país, pese a los señalamientos de corrupción, que presuman que Emilio Lozoya tiene que ver con estos actos de corrupción para que le entregara obras a esta empresa, y que, tal como está demostrado, la empresa Odebrecht y Tapia cobraron más de $115 millones por la ampliación
remodelación de una refinería allá en Tula, Hidalgo. Bueno, la autoridad brasileña ha pospuesto la fecha de entrega de documentos con presuntas evidencias del soborno que habría pagado la empresa a funcionarios mexicanos, según acusó la Procuraduría General de la República. Las investigaciones en México del caso Odebrecht-Braskem continúa y llegará a sus últimas consecuencias, pese a la falta de información por parte de las autoridades de Brasil, que aplazaron en forma indefinida la entrega de los documentos que contienen evidencia de un presunto soborno por 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex, aseguró la PGR. La Fiscalía brasileña ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido nueva fecha a México. Ha argumentado que el caso se sigue desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil, dijo la PGR aquí en nuestro país. Y mientras eso sucede, pues no hay nada en contra de Emilio Lozoya en este México, que todo aguanta, que todo soporta, que todo permite a una clase política que se protegen entre ellos. Y la verdad es que este señor Emilio Lozoya, no cree usted que dejó Pemex por gusto. Sinceramente le pidieron su renuncia, porque Enrique Peña Nieto, tenga usted la seguridad, sabía que Emilio Lozoya estaba embarrado en esto, porque desde antes de que él llegara como director de Pemex, le otorgaron 4 millones de dólares, y una gran parte de eso, no lo dude, fue a dar a la campaña de Enrique Peña Nieto. No dude usted de eso, como no dude usted tampoco de cuántos cientos de millones de pesos del dinero robado del estado de Veracruz por conducto de Javier Duarte de Ochoa fueron a dar a la campaña del propio presidente de la República. Y así como Javier Duarte de Ochoa hizo eso, no dude que otros gobernadores también le metieron muchísimo dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto. Pues si usted quiere tener aún más la seguridad, tome en cuenta que a Karime Macías ni a su familia le han hecho nada, y que pese a que les congelaran las cuentas o que se las congelaron, le permitieron sacar todo el efectivo que había ahí, y en el momento en que fueron a congelar esas cuentas, no había ningún peso ya en esas cuentas bancarias. ¿Quiere usted tener más dudas de la complicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto con los corruptos que le ayudaron a ganar la presidencia? Esas son las pruebas más evidentes, cuando le han permitido a la Karime Macías, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus cuñados y a toda su parentela política, y de ella precisamente de sangre, parentela de sangre y política, les han permitido sacar todo el dinero de sus cuentas bancarias. Así que lo de Emilio Lozoya, no crea usted que se fue por gusto. Era algo que ya se veía venir, y Enrique Peña Nieto no quiso correr ese riesgo. Por eso lo que hoy sale en los diversos medios de comunicación hunden nuevamente al PRI, cuando parecía que respiraban con esta Asamblea Nacional, en la que parecía, repito, se veían fortalecidos, pero que hoy con este nuevo escándalo los hunde nuevamente en la putrefacción de la corrupción, porque el mismísimo Enrique Peña Nieto sabe como gobernador, cuando estuvo como gobernador, que el poder político tiene que ejercerse aparejado con la corrupción, que el poder político se ejerce con el poder económico, y que para tener poder político se requiere muchísimo dinero, amigos cibernautas. Esa
Esa es la realidad de lo que hoy vivimos en este país, que repito, todo permite, todo aguanta, y tal parece que así seguiremos por muchísimos años, pese a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, que vaya, de verdad decepcionante, porque para colmo ni siquiera hay un fiscal anticorrupción, amigos cibernautas. Eso es lo que vivimos y lo que tenemos hoy en nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan.